Hablar sobre temas paranormales, relacionados con fantasmas, entes, entidades, cosas que han pasado, testimonios, muchas cosas.
Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Testimonio Paranormal por Radio La Herradura. Esta noche vamos a tener dos invitados muy interesantes. Vamos a estar tratando un tema bastante conocido en el mundo paranormal, no tan solo a nivel regional, sino también nacional, sobre el tan bullicioso y conocido caso de Cutún, de esta casa que como muchos sabrán, en el año 1976 ocurrieron sucesos paranormales y en donde hubieron muchos testigos, mucha gente que visitó este lugar. En realidad hay poco registro de esto en cuanto a lo que es prensa, ya que en aquellos años no existía la tecnología que tenemos hoy en día, pero aún así está el relato y aún el lugar de los hechos. Nacho. Quiero presentar a las dos personas que están hoy con nosotros presentes, acompañándonos en este programa. Primeramente a Francisco López, quien ya estuvo en el primer programa junto a nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿cómo están? Francisco. Hola, ¿me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Francisco. Ya, ok. Si te escucho despacito acá, ahora te escucho. Muy bien. También tendremos a otro invitado, también una persona que tiene harto conocimiento en todo este tema paranormal, que es Javier Fernández, que es de La Serena. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, bienvenido. Hola. Javier, buenas noches. Como recién les había adelantado, vamos a hablar un poco, esta noche vamos a compartir sobre el caso de Cutún, de esta casa que casona le llama mucho, pero en no era una casona, era una casa que la demolieron hace mucho tiempo y nosotros hace unos días atrás con Francisco visitamos el lugar, nos dimos cuenta de que ya de la casa original no queda absolutamente nada, solamente el terreno. De hecho había construido un radier ahí que no, Francisco se percató de que no era algo de la época, digamos, del año 1976, y después indagando nosotros en internet logramos encontrar una fotografía de la casa, que era una casa como tipo media agua, una casa de madera muy humilde. Y bueno, me gustaría darle paso a Francisco para que nos entremos en contexto, para que nos pueda contar más o menos de qué trata este caso tan controversial. Esto ocurrió en 1976, como tú explicaste recién. Fue un caso muy nombrado acá en Chile. De hecho, salió en Televisión Nacional de Chile, salió en el diario El Día. Vinieron mucha gente de diferentes lugares, entre ellos parapsicólogos, gente que está especializada en este tipo de fenómenos, y buscando la forma de poder contactar a estos espíritus que había en este lugar. Bueno, esto le ocurrió a don Nicasio Torres, que era el dueño del recinto, y bueno, él llegó a ese lugar a Cutún a vivir con su señora y su hija, buscando un tipo de vida más sana, porque como es de campo. Pero resulta que dentro del tiempo que estuve viviendo ahí, le ocurrieron los acontecimientos, estos que se hablan de lo paranormal. Bueno, en aquel tiempo también, cuando empezaron a ocurrir este tipo de fenómenos, él fue a visitar al vecino que vive al lado de su casa, don Gabriel Orrego. Al principio él no le creyó porque pensaba que era solamente algo relacionado con el estrés de él, más que nada. Entonces, no quiso ir de inmediato a ver qué sucedía.
Y resulta que el caballero este don Nicasio se conformó con esto nomás y siguió viviendo ahí las experiencias que tuvo con respecto a lo paranormal. Fue casi en el tercer día que el caballero este, el vecino de él, se dignó a acompañarlo. Fue acompañado con su sobrino, don Ángel Orrego creo que se llama, y un amigo de ellos que era Gabriel Rojo, que ese es el nombre que tenía. Y entre los tres estuvieron acompañando a este caballero hasta cierta hora de la noche, cuando empezaron a ocurrir los fenómenos paranormales. O sea, ellos fueron testigos de lo que ocurrió con un peluche que tenía la señora de Nicasio donde clavaban las agujas. Ese peluche saltó de la ventana, o de un muro me parece, y cayó al piso, y del piso se pegó un brinco hasta los brazos de la hija de Nicasio Torres, que estaba en brazos de la señora. Y después de eso saltó de nuevo al piso y ese muñeco saltó, corrió y salió hacia la calle. Entonces, pasando los días, nos encontraron dentro de un gallinero, ese muñequito. Aparte de eso, empezaron a caer huesos del techo porque la casa empezó a sufrir un tipo de bilocación, que es donde hay dos localidades dentro de un solo punto. O sea, como que el espacio se vuelve en dos. Y empezaron a caer huesos, piedras, herraduras creo también. Y bueno, aparte de eso también dentro de la semana empezaron a ocurrir muchos otros hechos con relación a las puertas, a las ventanas, cómo se abrían y se cerraban. Aparte de todas esas cosas, empezaron a venir gente de todos lados de Chile también. Entre ellos también hubo un cura que fue el que se dio cuenta a través de los medios lo que sucedía en esta casa. Y ese curita era de ahí de la iglesia de San Francisco acá en Serena. Resulta que este caballero fue el que se llevó el muñequito, y le hicieron un exorcismo creo acá en Serena, en la iglesia de San Francisco. Y aparte de eso, bueno, el caballero este fue visitado por tanta gente, hacían reuniones espiritistas. Y resulta que en ese tiempo estábamos en plena dictadura, estábamos recién empezando la dictadura de Pinochet y no se podían hacer reuniones de ningún tipo. Y llegaron los militares esa vez y creo que detuvieron a todos y corrieron a toda la gente del lugar, pues, si no pudieron acercarse a nadie más. Pero todas estas cosas aparecieron en todos los medios de acá de Chile en aquel tiempo, incluso en el mundo también. Claro, yo tengo entendido que a él era un tipo muy alto el que se le aparecía, que lo invitaba a cruzar y ir al cerro al frente. Nosotros estuvimos mirando. Claro. Hay un cerro que tiene una altura un poco bastante considerable si uno lo quisiera subir a pie, pero también tiene varias lomas abajo. Quizás yo creo que puede haber sido el lugar donde este ser le indicaba a él de que a cierta hora él tenía que estar ahí y solo. Creo que... Exactamente. Incluso para las voces que se escuchaban dentro de la casa se identificaban como el tío de él. Decía que era el tío abuelo de él. Ya. Y que lo estaba invitando al cerro porque quería mostrar un lugar donde había un tesoro escondido. Claro. Nosotros, bueno, tenemos imágenes de donde estuvimos el otro día nosotros ahí, ya un rato más, que las vamos a poner para que la podamos compartir con la gente, el terreno real, porque lo que pasa es que al frente había una casona que la demolieron también. Y esta casona, no sé por qué siempre la gente la confundió con la casa de Cutún, quizá por la apariencia que tenía, porque era una casa grande, que igual era como tenebrosa. Y nosotros... Claro, el tamaño de la casa daba como la impresión de que fuera tenebrosa. Claro. Me hace lo que era de adobe también, sí. Claro, pero la casa original de Cutún, con la fotografía que era de madera. Era de madera. Sí, de madera, de alguna media agua. Claro. Ahora sí va a compartir esa es la casa original. Exactamente, sí. Era la casa que había. De hecho, ahí estamos en el mismo terreno nosotros. En el mismo terreno. Bueno, ahí se nota que hubieron algunas excavaciones, derrumbes. Eso era como una construcción de una casa también de adobe, que seguramente había ahí en el terreno.
Y ese, tú te percataste que ese radié que hay ahí, Francisco, no corresponde a la época de... No, porque es muy alto y además también la forma que tiene también así como de construcción moderna. No era de la época. Sí. Claro. Ese es justamente el cerro que está enfrente de la casa de... Exactamente, ese es el Cerro Putún. Claro, Eso. justamente. Ahí están hay varias lomas abajo, más pequeñas. Seguramente ese debe ser el sector de donde bueno, ahí está Nicasio, está el año 1976 la fotografía, desconozco la edad que tenía en ese tiempo. Claro, y bueno, ahí habla de lo que pasó con el famoso conejo este que... Exactamente, con el muñequito, con el conejito. Claro, claro. Bueno, ahí se va repitiendo la imagen. Se va repitiendo la imagen. Bueno, nosotros tenemos hoy otro invitado que es Javier. Me gustaría que Javier él mismo nos contara más o menos del conocimiento que él tiene de todo este tipo de fenómenos y ver de qué manera se podría investigar un poco más a fondo esto, o si tal vez en el terreno mismo aún puede haber algún tipo de manifestación o ese tipo de cosas. Desde tu punto de vista, Javier, ¿qué te parece esta historia, de este caso? Bueno, esto es una experiencia que se ha manifestado a lo largo del mundo, especialmente en Sudamérica, donde la experiencia de este tipo espiritistas, con entidades no humanas, ¿cierto?, es muy fuerte. Hay muchos relatos, hay mucha evidencia que hablan que no estamos solos y que en nuestra realidad, sobre otras realidades, hablando en este tema específicamente lo que respecta a la dimensión, hablamos de una variedad de seres que se manifiestan, tanto ángeles, demonios, extraterrestres, fantasmas, como dice la gente, muchos tipos de entidades que se manifiestan a través de los acontecimientos, ¿cierto? De carácter natural, o en este caso, por ejemplo, como hubo una invocación, un ritual tal vez, que uno de estos seres altos, gigantes que estaban ahí posiblemente era un demonio, lo más probable que haya sido un demonio que se materializó, ¿cierto? Y que esta familia, estas personas tenían que cumplirle este pacto, ¿cierto? Y a través de eso, esta persona tenía que ir al cerro, tenía que estar ahí a tal hora, tenía que estar solo. Y en base a eso también, por la experiencia que están contando, ¿cierto? Se materializa esta serie de acontecimientos en esta casa, donde estos muñecos cobran vida, ¿cierto? Hay póster y hay también donde las cosas se mueven, las cosas se caen, ¿cierto? A través de las energías invisibles. Y esto es parte también de las entidades que se materializan en ese momento y a través de estas energías negativas o energía de forma paralela, ¿cierto?, hacen que estas manifestaciones sean más evidentes. Nosotros, por ejemplo, en la radiestesia ocupamos distintos elementos para poder identificar estas energías, estas presencias. Acá les voy a mostrar lo siguiente. Nosotros ocupamos la radiestesia que está acá. Este es un péndulo, para que la gente lo vea en sus casas. Esto es un péndulo de madera, ¿ya? Este es un péndulo de 6 baterías que se ocupa para identificar, ¿cierto?, la frecuencia, las energías y obviamente para encontrar, en este caso, la evidencia que correspondería a una entidad física no tangible, ¿cierto?, que a veces a los ojos de los seres humanos no se materializa, pero a veces también a través de la energía uno puede sentir, por ejemplo, estos escalofríos que hay en el cuerpo, estas picazones, estos hormigueos intensos, y esto es una clara evidencia que no estamos solos en el lugar físico, donde vamos a estudiar o vamos a realizar la investigación. Entonces, a través de todos estos materiales, ¿cierto?, se puede investigar, se puede acceder a estas presencias para identificarlos y también sentir su presencia y las energías que expelen cada de estas entidades. Acá les voy a mostrar también, miren, este otro tipo de péndulo que tengo acá, que se llama citrino, que esto nos ayuda a identificar, ¿cierto?, identificar en el terreno, en este aspecto donde estas entidades se materializan, ¿cierto? Y nosotros podemos descubrirlas y también podemos interactuar con ellos, siempre y cuando manteniendo todas, en este caso, las protecciones, porque esto es una especie de, digámoslo, de forma de protocolo, y en donde estas entidades se pueden manifestar. Así es.
Ya. Nosotros, bueno, yo fuimos el otro día con Francisco, pero no había hablado contigo, Javi. Yo creo que sería interesante volver al lugar contigo y ver si algo, bueno, si en el terreno aún existe algo de lo que Claro, pasó. se siente algún remanente de energía. Exactamente. Claro, Sí, claro. sí. Porque, bueno, yo lo que tengo entendido que, según me han dicho, que a Nicasio hasta el día de hoy aún le pasan cosas a él. Porque se habla de este tesoro, que también lo que se rumorea que él sí fue finalmente a la loma esta a buscar el tesoro, y que debido a eso estas entidades a él lo han perseguido toda su vida, lo que se dice. Ahora hace poco me contactó una persona que conoce a Nicasio, que tenía contacto con él, y bueno, vamos a ver la posibilidad de que él pueda acceder a darnos una entrevista y tener digamos, testimonio de primera fuente de la persona a la que vivió este suceso. Pero me han dicho, bueno, él dijo que Nicasio era una persona súper así, muy buena onda, que con sus trabajadores él era los trataba muy bien, siempre era de hacer asado, de compartir con la gente. Así que esperemos que acepte esta invitación para poder conversar con él directamente. ¿Sí? Efectivamente, lo que tienes tú, bueno, una cosa muy importante que la gente en sus casas tienen que entender, que en todos los lugares hay diferentes tipos de frecuencias y energía. Y uno de estos lugares donde se materializan estas energías son los llamados portales. En estos portales energéticos que hay en estas casas antiguas, en estos lugares donde hay conexiones con seres de otros planos, se puede no ingresar, pero ellos pueden ingresar por ahí, ¿ya? Y se pueden manifestar, dependiendo de nuestras intenciones, dependiendo de la energía que esté en ese momento y dependiendo de la forma en que se materialice esta energía. En este caso, estas entidades espectrales, estas entidades energéticas, ¿cierto? Que a veces se manifiestan repentinamente, o a través también del poltergeist, que en este caso hacen movimientos de cosas, tiran cosas, qué sé yo, y también eso es como una especie de alarma, un llamado de atención, que indica que la presencia está ahí, o que la presencia quiere que tú te vayas de ese lugar. ¿Me entiendes? Claro. Oye, tenemos saludos, me dice José. Sí, buenas noches a todos los que están conectados. También se les agradece compartir la transmisión en Facebook Live, en lo que es YouTube. Sigan, compartan y así hacemos más grande este grupo y la gente que le gusta todo este tema de lo paranormal. Felipe Tapia, nuestro gran amigo de ahí de Cementerio Inglés, nos dice buenas noches a todos, dice. También Felipe recién decía que cuando entró Francisco sí se escuchaba perfectamente Francisco. Nuestra amiga Mavi Jauregui, que siempre nos sigue, buenas noches, nos dice Mavi. Saludos a Francisco, dice Antón dice Madariaga. Perdón. Mario Olguín dice, hola, buenas noches. Felipe Tapia también nos dice ahí, si no me equivoco, fue Shelley, el militar que estuvo a cargo de acusar a Nicasio de asociación ilícita, claro, fue por la reunión ya. Dixon FA, buenas noches. Y Dixon dice de nuevo, excelente programa, gracias Dixon, para que sigan con el tema del casco Kuhn. Dixon podría invitarlo un día también al programa. Dixon busca tesoro, el Dixon. Tiene su grupo, ¿cómo se llama el grupo que tiene él? Detección Coquimbo. Detección Coquimbo. Oye, hay otro, Anton también dice, saludos amigo Iter, Ufoneque, dice. El Antón. Antón también tiene su historia ahí con el tema indígena. Estudioso el tema indígena. Igual que yo, pasa más en el valle que acá. Oye, yo tengo una amiga que vive cerca de ahí de la casa Cutún. Ella me contaba que cuando era niña, ella vivió todo ese proceso. Esta es la casa del papá de ella. Y bueno, ella vivió cuando niña, después se fue, ahora volvió nuevamente a vivir en esa casa. Y me dice que era una cosa que
día y noche pasaba gente por ahí a visitar el lugar y a ver qué es lo que sucedía en el terreno ese. Y ¿Sabes lo que pasa? Que hay según una historia que dicen por ahí, que dice que en mi casa encontró solamente 2 cofres con oro de los 3 que habían. Entonces quizás la gente eso es lo que busca, eso es la gente lo que anda buscando, anda viendo. claro, tercero, Exactamente, no lo encuentran. claro. Bueno, lo que me contaba ella también, que la gente que iba, generalmente todos tenían la posibilidad de ver algo ahí, sobre todo al horario en que se quitaban a Nicasio, que era 5 para las 12 de la noche. A mí, en lo personal, cuando nosotros con Nacho teníamos un programa, este mismo programa, pero en un canal online, yo quise varias veces ir a esa hora al terreno, al 5 para las 12 de la noche. Pero curiosamente las personas con las que yo quería ir, a última hora me decían, no, ¿sabes qué? No, mejor no. Suele pasar. Suele pasar. Y te acuerdas que el otro día fuimos con Cristian, fuimos para allá, y Cristian estaba dispuesto a ir, un amigo de nosotros, dijo, vamos. Quería ir conmigo en la noche a grabar. Y ese mismo día dijo, ¿sabes qué? Dijo, mejor no, me dijo. Es como que presienten algo, que igual puede haber algo todavía ahí en ese lugar. Por eso sería interesante. Seguramente. Javier y Francisco ir un día cuando tú puedas. Obviamente, Francisco, sé que los sábados tú tienes tiempo. Sí. Yo el día sábado tengo tiempo. Claro. Hay una cosa que les quiero mostrar. ¿Ya? Hay un instrumento que se ocupa en estudios esto de los fenómenos paranormales, y yo creo que ustedes lo conocen. Hay varios tipos de herramientas que son para identificar, ¿cierto?, esta comunicación con las entidades. Y una de las más conocidas, se la voy a mostrar acá, es esta que está acá. Esta es una aplicación que es, no sé si la ven por ahí sí, que es para contactar entidades a través de la llamada psicofonía, que es el estudio de las voces del más allá. Y a través de este elemento nosotros podemos interactuar con estas personas ya fallecidas, estas almas, estos espíritus que están en estos lugares abandonados, y podemos entablar una conexión de contacto directamente con ellos a través de preguntas, dudas, para profundizar también, y además también nos puede ayudar incluso hasta encontrar el tesoro que está perdido. Entre eso y muchas cosas más son estas aplicaciones o estos instrumentos que nos ayudan a poder identificar estos seres. ¿Qué función cumple ese? ¿De qué manera funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, no nos vamos a ocupar ahora en este momento, pero sí, tú vamos a un lugar determinado, por ejemplo, una casa embrujada, qué sé yo, la misma casa de Cthulhu, ¿cierto? Y a través de este instrumento nosotros podríamos contactarlos con las entidades o con las personas que vivieron en esa casa, ya fallecidas, y podríamos descubrir datos importantes o información relevante según lo que estamos buscando. Ya, perfecto. ¿Tú lo conocías, Francisco, ese tipo de...? Sí, es para escuchar las psicofonías que están en el ambiente. No me acuerdo el nombre, pero es un aparato que se usa para eso. Pero en este caso es una aplicación que está en el teléfono. Es una aplicación que se puede descargar y lo ayuda también. Es correcto. Correcto. Sería interesante ponerlo en funcionamiento, ese aparatito ahí. Y también llevar lo que tiene que ver con los péndulos. Sí, los péndulos son más exactos. Sí, el péndulo es más exacto, porque como es piedra, se canaliza directamente con la energía y la frecuencia que está en ese lugar y nos ayuda a poder buscar respuestas. Tú, Javier, ya lo has puesto en práctica eso, ¿no? O sea, ¿en qué lugares has estado haciendo tu investigación? Mira, de forma independiente en varios lugares, y sí, ha habido una información, o sea, una comunicación fluida, clara con estas entidades a través de esta plataforma, ¿cierto?, que nos permite conectarnos con ellos. Algunas veces se canaliza directamente la persona ya fallecida que no está en este plano, pero también hay que tener mucho cuidado, que de repente también usan mucho estos medios de interferencia para comunicarse con entidades que no son humanas. O sea, tampoco seres que no están acá, o sea, entidades que se materializan a través de un espíritu o una forma, ¿cierto?, para poder instalar un canal. Y en este caso,
Sí, los espíritus burlones justamente, O sí, los demonios también, hay adelante. entidades muy oscuras que están ahí, que toman esa forma para poder comunicarse. Francisco. Así es. Oye, Claro. no existe de repente el peligro de que una de estas entidades te siga o que te haga algún tipo no sé, de ataque o... Sí, mira, yo lo que hago, por ejemplo, cuando trataba de ir antiguamente a ese tipo de investigación, era llevar sal. Ya, Sal que estaba bendecida por un cura, bendecida. Entonces, cada vez que uno salía del lugar o de la estancia donde estaba, uno tenía que salir de espalda y subrayar una línea con sal y evitar que las entidades cruzaran hacia afuera, ¿me entendí? Del lugar, o que te siguieran. Lo otro, cuando también estaba muy cargado, cuando uno siente un peso en los hombros o siente dolor de cabeza, es antiguarse con sal. Eso también aleja todo. Todo lo que está encima de uno. Claro. por eso recomiendo en un baño bañarse en el mar cuando recuerdo que Claro. una abuelita me lo dijo. Claro. Si te sientes cargado, está rico, es bueno bañarse en el mar, debe ser por la sal Justamente. Claro. del agua. La sal contrarresta todo. Sí. Claro, claro. Bueno, Javier, para... ¿nunca has sentido que te ha pasado algo, digamos que haya experimentado con esto, que haya utilizado los péndulos y después al llegar a tu casa, alguna entidad te haya seguido? Mira, la verdad no. Sí, en el momento cuando tú vas a hacer un estudio, una investigación, ¿cierto? En un lugar no habitado, una casa antigua o un lugar donde ya no están los dueños, obviamente que la energía se materializa en ese lugar, ¿cachai? Pero, por ejemplo, después cuando tú llegas a tu casa, obviamente hay que hacer un protocolo de limpieza automáticamente para que estos acoples de entidades que se acoplan a través del aura, ¿cierto? De nuestros cuerpos energéticos, no puedan ingresar. Entonces, hay ciertas formas para poder ir, digamos, preparado y después de la actividad, una limpieza energética que se llama, que es para eliminar estas cosas, estas entidades. Les voy a mostrar una cosa que tengo acá, que también es parte de los instrumentos que ocupo para limpieza. Esto que está acá, mira, se los voy a mostrar. La cruz de asa. Correcto, o más conocida como la llave de la vida. Este instrumento es justamente para limpieza energética, es muy fuerte. Y otros amuletos o instrumentos que son necesarios para estar protegidos cuando nosotros vamos a hacer este tipo de contacto y después del contacto. ¿Lo puedes mostrar de nuevo, por favor? Sí, claro. Acá. Ahí está para que la gente la vea. Este es un amuleto de protección, ¿ya? Ya. Pero tú lo llevas en todo momento. Sí. Yo tengo. Hay otro ¿Tú tienes amuleto de otro? Yo tengo protección. este, mira. A ver. Ah. Ya, perfecto, el pentagrama. Ajá. Sí. Hay un amuleto de protección que es muy poderoso, que es muy parecido al pentagrama, que es el tetragramatón. Con ese amuleto, los demonios o la entidad oscura no se nos pueden acercar. No tienen miedo, porque es uno de los, bueno, parte de uno de los sellos del rey Salomón. Entonces, ahí hay otra cosa otra historia, pero tiene que ver con la parte energética de protección muy fuerte para todo este tipo de cosas. Este tetragramatón es el nombre de Dios. El nombre de Dios, justamente. Y uno de los amuletos más poderosos que hay dentro de la protección para entidades negativas, oscuras que se llaman. Rodrigo. Sí. Tú, Francisco, no lograste encontrar algún documento de TVN. Yo estuve buscando, pero no vi ningún registro de... Busqué por todos lados, no encontré nada. Lo que pasa es que por la fecha también, por los años, no creo que tengan ya, o que existan. Sí. Esto fue en el A año... no ser que se contacte uno con gente de allá y que lo busquen ahí mismo en los archivos que tienen ellos, pero es difícil. Claro. Son ya han pasado 46 años, ¿no? Sí, mucho. Mucho tiempo. Bueno, en mi caso desconozco la edad que voy a tener ahora, pero 46 años atrás, más la edad que tenía. Tú el otro día calculabas una edad como de 30 años, de unos 70 y tantos años. Claro. Sí, pues tenía como 30 en aquel tiempo. En aquel tiempo que estaba cuando ocurrieron los acontecimientos. Claro. Mira, yo si él puso Ahí está. algo parecido a lo que tienes tú, Francisco. Sí, ese es el tetragramatón. Ya. Bueno, ese es el amuleto más poderoso de protección para todo este tipo de trabajo, en contacto con entidades negativas, ¿cierto? Lugares que están embrujados, para que la gente entienda, donde hay mucha presencia de espíritus, seres que no están en este plano, que se manifiestan.
Y este amuleto justamente sirve para protegernos de todas esas cosas. Sí. Ya. Exactamente. Acá lo alcanzo a averiguar. Mira, yo creo que a ver si este fin de semana podría ser, no sé, tú puedes, Javier, que nos pudiéramos ir a visitar nuevamente el terreno. Este día sábado en la mañana. Sí, sábado en la mañana, obvio. Sí, 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 O sí. hoy podríamos, bueno, ahí coordinamos nosotros para poder ir. Sí, no habría problema, no habría problema. Sí. Sí. Sí, o sea, Tenemos otros saludos. A ver, sí. Tenemos otros saludos. Gracias a todos los que están escribiendo, están aportando en el programa. A ver, decía Mario Holguín, la casa de Nicasio la demolieron. Claro, sí, está demolida ahí esta casa hace rato ya. Noelia Soto dice saludos a Javier Fernández. Para el saludo de Noelia. Gracias. Mario Holguín, cuando nos decía, claro, la Spirit Box, decía mejor usar la SB7. Ahí estaba mirando, recién puse una imagen de la SB7. Parece que vamos a invitar a Mario, parece, a que nos acompañe. Estaría bueno que Mario nos acompañara. Claro. Otra cosa es usar varillas de radiestesia. Sí, También son buenas. son buenas, sí. Mavi Jauregui opinaba, pero quizás la energía sigue ahí, solo puedes saber haciendo una exploración, justamente lo que quiere hacer Rodrigo junto a Javier y tirar sal de mar por el hombro izquierdo sin mirar hacia atrás, claro, una forma de descargarse, también se lo había explicado de mi abuelita. Claro, Entonces dice, vamos a medianoche y veamos qué pasa. Dice Antón. A medianoche. Y Mario dice, tengo la medalla de San Benito, es buena. Sí, la medalla de San Sí, Benito. también es buena para cantar. Oye, podríamos invitar a Mario a la conversación, ¿eh? Pero no tiene conocimiento. Sí, tiene conocimiento de él, siempre está comentando. Hay otro amuleto igual también de protección que se llama el ojo de Horus o el ojo de Ra, que Ya, también sirve para protección. Mira, se lo voy a mostrar. No sé si se alcanza a ver. ¿No se ve? Ahí. No se ve, muy chico. Ya, pero ahí está. ¿Lo ven? ¿Cuál es esa pregunta, Cien? Se llama... El ojo de Horus. No, es el ojo de Ra, el ojo derecho. Está el ojo de Horus y el ojo de Ra. Son amuletos de protección antiguos, egipcios. Otra cosa que también nos ayuda también para protegernos de todas estas entidades de repente son las velas también. Cada vela tiene un color distinto y cada vela tiene una interpretación distinta para muchos tipos de fines. Y a través de las velas también en terreno también nos ayudan para proteger, o sea, realizar una especie como de campo de protección donde vamos a estar nosotros ahí para que las entidades que están cerca de ese lugar no los puedan atacar. Oye, ustedes que saben harto del tema, ¿por qué en la noche se da más fuerte esto de las manifestaciones de este tipo de cosas que en el día? Francisco. Es por la luz del sol. La luz del sol bendice todo. Y en la noche no hay sol. Entonces los seres de la oscuridad buscan la oscuridad para salir. Entonces se manifiestan de mayor manera cuando ya está oscuro, no está el sol. Claro, sí, porque de día como que no. Y eso no quiere decir que no estén de día. Están ahí también. Lo que pasa es que no se manifiestan. Ya. Pero están ahí. Ah, están ahí. 24 Sí, están ahí. Sí, exactamente. Están todo el tiempo ahí, no se van. Pero de noche es cuando ellos se manifiestan porque no hay luz. La luz del sol como que lo espanta, ¿no? Como que donde bendice mucho la tierra el sol, Sí. como es la luz de Dios. Claro. Sí, bueno, Sí. ese día que nosotros fuimos, tú no, como tienes esa percepción, Francisco, no, tú me dijiste en el terreno que no habías sentido ninguna presencia ni nada extraño. No sentí nada. De hecho, me llamó la atención porque estoy acostumbrado a veces a entrar a lugares y al tiro me da el choque. Ya. Al tiro estoy diciendo, acá hay algo. Pero en este caso, quizás donde ha sido tan recorrido ya por tanta gente, ha entrado tanta gente en ese lugar que quizás han limpiado ellos mismos el sitio.
¿Me entiendes? Se han llevado parte de lo que está ahí. Claro. Pero como te digo, yo cuando entro en una parte, yo siento el tiro cuando hay algo malo. Es como que me da el choque al tiro así en el pecho, en la cabeza. Y el tiro empieza así como la sangre bombeando en la cabeza, bombeando en la cabeza la sangre. Entonces ya me doy cuenta que hay algo malo. Francisco, una pregunta. Dígame. Ustedes que fueron a ese lugar, ¿todavía están las bases de los ladrillos de adobe, digamos, expuestos en la superficie de la casa donde estaba ubicada? ¿O ya no están? No, No hay nada. Hay un radial así de cemento. Y ese radial es de ahora nomás, no se nota que fuera antiguo, se nota que es como de ahora. Y además siempre está muy levantado arriba y según las fotos que salen en la casa de Cotún, que la casa está sentada arriba de la tierra. ¿Me entiendes? Si te puedes ver la foto, te das cuenta que la casa está justo arriba de la tierra. Y esa radial está sobresalido hacia arriba, como que la casa estaba arriba, ¿no? Claro. Por eso digo que no. Yo encuentro que Según la otra foto, por favor, la foto del... Esa. Esa es la casa original, está ¿cierto? sobre la tierra. Sí. ¿Esa es la casa original donde pasaron todas estas cosas? Esa es la original. Ah, Sí, la original. perfecto. Ya. O sea, quedó solamente el cemento. Claro. Claro, pero se supone que ahí está sobre la tierra, ¿te fijas? Sí, Como que el cemento estaba así a ras de tierra. claro. Y en la que fuimos nosotros ahora está sobresalida como casi 30 centímetros más arriba, ¿viste? Un poquito más alto. Y eso tiene hasta una escalera así para salir, una escalera. Yo Como de 5 peldaños. creo que con los instrumentos podemos identificar ahí los lugares más fuertes energéticos del lugar. Exactamente. Sí. Sí. Ujú. Mira, según la fotografía, la casa estaba construida porque se ven como 3 casas, mira, 1, 2, 3. Sí. Esta casa estaba como hacia el lado izquierdo del terreno, entrando a mano izquierda, como pegada hacia donde estaban los perros. ¿Te acuerdas que no? Exactamente, sí. Exactamente. Está como para ese lado estaba la casa. Ujú. Pero ya hace muchos años que esta casa no... De aquí vamos a ver, justo puso el video aquel. Yo creo que un dato importante sería saber de qué dirección venía la herradura, los huesos y todas esas cosas. Nos ayudarían mucho. Pero hay una cosa, alguien que contradice eso, ¿ah? Porque yo estuve viendo otros videos del caso Cotún, y ahí respondió un sobrino de Nicasio Torro. Bueno, otro lugar, el Nicasio Torro y los huesos cuando caían, pero lo que es las herraduras fue en otro lugar, fue en otra locación. Ah, ya. Y esos huesos, no sé, pues, o sea, con alguna base, alguien lo revisó, pudo intuir que eran de una civilización indígena que habitó el lugar, o venían de otra parte inexplicable, un cementerio tal vez, eran contemporáneos. ¿Qué se sabe sobre eso? Francisco. Perdón, no escuché. No escuché No, les pregunto si, ¿qué saben ustedes si esos huesos alguien los revisó, los analizó, los estudió, si correspondían a algún cementerio indígena del lugar o a un cementerio, no sé, Claro. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando llegaron los militares, ellos se llevaron todo eso. No dejaron nada. Y yo creo que fueron los mismos militares, fueron los que se llevaron a Nicasio y a otro lugar y esa casa la desarmaron, fueron ellos. Porque en realidad estaban haciendo muchas reuniones en ese lugar, se juntaba mucha gente, entonces para evitar eso prefirieron mejor sacar todo de ahí y prácticamente desarmar todo. Ya. Porque en realidad no hay ningún registro fotográfico de los huesos que caían, solamente de palabras cuando decían que incluso que a uno de los integrantes de la sesión espiritista le cayó un brazo completo de un muerto, que cayó completo, una mano, un brazo completo ahí encima del hombro. Hay un registro de eso, pero no solamente de escrito. ¿Ustedes saben, por ejemplo, si don Nicasio, esta persona que vivía ahí, él, o sea, yo no sé dónde estará viviendo en este momento, pero estas manifestaciones... ¿Ah? Creo que está en Vallenar. Ya. La pregunta es si
o sea, ¿estarían continuando nuevamente estos sucesos, pero allá en donde está viendo él? O sea, que esta entidad lo esté siguiendo según el pacto, este acuerdo que se hizo. Buena Bueno, pregunta. se sabe que el caballero encontró, porque creo que ahora está viviendo muy bien, tiene puso varios fundos. Después de llegar a ser pobre, ahora tiene... O sea, tiene recursos. Se le queda pegada la señal. Sí, se pegó un poquito la señal ahí. Sí, el problema de allá de la señal de Francisco. Sí. Sale Francisco. ¿Te gustaría ir a Rodrigo, tratar de desclasificar a la gente más o menos para que entienda el contexto de las manifestaciones a través de las presencias? ¿Sí? Pero que Silva... Ya. Mira, ahí tenemos unas... nos dicen que, claro, nos comentan, Nadia Macarena nos dice que sabe mucho Mario Holguín. Sí, nos dimos cuenta que ahí está invitado Mario Holguín. Te enviamos el número para ver si te conectas con nosotros y conversas directamente con nosotros acá a través de Testimonio Paranormal. Lo que pregunta Mario es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la casa de Cutún? ¿Fue un entierro o fue un pacto con el diablo? Y bueno, acaban de responder qué pasó con Don Nicasio, que vive por Vallenar, decía Francisco. Ya que volvió Francisco. Por Francisco. Bueno, el tema, yo hace poco conversé con un ex yerno de Nicasio, y él anduvo con la hija de él, o con una de las hijas, no sé. Pero, bueno, lo que él me dijo en realidad que estaba en Tierra Amarilla, y a mí siempre me han dicho, claro, que está en Copiapó, que está en el Valle, que está acá, que está hasta en Antofagasta. Me dijeron una vez que estaba, parece que él tiene casa en varias partes de Chile, por lo que tengo entendido, sobre todo en el sector de Villaguita tiene varios terrenos y casas en ese lugar del valle. Nicasio, se ha dicho que, una de las cosas que también me dijeron sobre él, es que, bueno, esta maldición aún a él lo persigue. Algunos dicen que a él le pasan cosas, otros dicen que a sus trabajadores, que cada vez que él monta un trabajo, tiene gente que se dio trabajando para él, siempre se le muere alguien. Desconozco yo si eso será real o no, pero es lo que la gente comenta, gente cercana a él que yo he podido, con la que yo he podido conversar, me lo han dicho. Así que esperemos que él acceda al mensaje que le envié yo de poder darnos una entrevista, como decía anteriormente, y poder tener toda esta historia de primera fuente, ¿no? Y saber finalmente qué es verdad y qué es un mito. Saben que este tipo de cosas con el paso del tiempo se van a veces un poco se le van agregando cosas o van desapareciendo ciertos detalles de los relatos, y bueno, qué mejor fuente que sería tener a Nicasio acá en el programa, o ir a su casa, entrevistarlo. Yo estoy dispuesto a ir a Tierra Amarilla. Sí. Irías tú, Francisco, ¿no? No me escucha, Francisco. Francisco no escucha, se quedó pegado, parece. Tiene problemas con la señal, Francisco. Vive lejos, Francisco, de acá, po. Vive al otro lado de Coquimbo. Ahí está la cosa. Vive al otro lado de Coquimbo, Francisco. Te preguntaba recién, Mario, ¿qué sucedió en... Creo que pasó si era entierro o si era... Un pacto, es lo que se habla. Que finalmente lo que sucedió, como para resumir un poco la historia, es que había un ser que se le presentaba, un hombre alto, muy grande, que lo llamaba Nicasio, lo visitaba y lo invitaba a que cruzara y fuera a un cerro que había enfrente de su casa, donde había enterrado un tesoro. Y él tenía que estar ahí 5 para las 12 de la noche, y a esa, pero solo tenía que estar ahí. Y Nicasio lo dudó, hasta donde se sabe, lo que él dijo, que él no había ido, pero mucha gente dice que en realidad sí fue, y que por eso este tipo de cosas lo han seguido de por vida, que en el fondo fue como un pacto que hizo con el mismísimo. Y bueno, ahí se puede ver el terreno.
Esa es una edificaciones que habían ahí en la construcción, casas de adobe, muy antiguas. Ahí está el Valle, Javier, ¿viste? Ya. Hablaba Francisco Rossi. La casa, una pregunta, ¿la casa está ubicada en ese mismo raíz, digamos, en el lugar original? No, mira, es el cerro donde el que está justo enfrente de su casa. Ya. Hay una parte del video que está como al comienzo que se ve el auto, un auto blanco. Ahí, por el lado donde está el auto, se puede tener. No, un poquito antes. A ver. Ahí. ¿Ya? No obstante, déjalo correr un poquito más hacia por favor. Ahí, párale. A la altura del auto, ahí estaba la casa. Pero por dentro, obviamente, así como. Ya, ahí. La casa que se ve, Ahí se ve como se ve un desnivel, ahí como que había una construcción ahí al lado de ese auto. Claro. No estamos hablando del año 76. ¿no? Yo creo que ese lugar sería bueno estudiarlo porque es que está más, digamos, más cercano a la realidad. Claro. Sí, yo encontré, creo que dos fotos, pero saqué la que se veía mejor y en la otra se apreciaba la separación de la casa de al lado en relación a la casa que era de mi caso. Por eso calculo yo la ubicación que era ese lugar. Pues ese terreno seguramente era abierto porque se ven varias casas que siguen después construidas a la misma altura. Seguramente. Casas de madera. Eran casas pequeñas, sí, eran bien pequeñas. Yo creo que deben haber tenido cocina y dormitorio. Era bien chica la casa. Era pequeña. Sí, siempre que era pequeña. Ahí está, ¿viste? Está Sí. como hacia el lado izquierdo, ingresando, justo donde está el auto, como para ese lado. Ya. ¿Viste? Así que, oye, ayer también estuvieron acá hubo un capítulo especial, se puede decir, de lo que es testimonio paranormal, el caso de la relacionada que fue a la vampilla de Coquimbo. ¿Tú tienes conocimiento de algún caso en particular, Francisco, de que haya sucedido a la vampilla paranormal? Bueno, en la vampilla ocurren muchas cosas. Imagínate que se supone que está el tesoro de pirata escondido ahí, donde ocurren más cosas es en la región de San José. Según te expliqué la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y yo trabajé en esa empresa y ahí ocurren muchas cosas paranormales, sobre todo en la noche, en los lugares que están solos. Porque hay hasta gente que ha muerto ahí por accidentes laborales y otros que se han suicidado también. Claro, entonces el lugar está muy cargado, muy de buena mano. Claro. Tú, Francisco, Javier, ¿tú viste la fotografía del ovni que yo subí hace poco por Portal Lujo? Sí, vi la fotografía de ese ovni. Está muy espectacular. Francisco es quien sacó esa fotografía. Francisco siempre ha tenido experiencias de ese tipo. Francisco, ¿tú tomaste la fotografía? ¿Cómo? ¿Tú tomaste las fotos? Sí, Francisco, 2000. Una pregunta, Francisco. ¿Cómo, antes de tomar la foto, o sea, antes de estar, obviamente, salir con tu cámara a ese lugar, tu intuición, tu percepción te dijo, Francisco, anda a ese lugar, antes de que pasara esto? Exactamente, porque, bueno, en todo caso nosotros íbamos vez por medio a visitar este lugar porque nosotros lo íbamos a cambiar de la Cruz Tercer Milenio, porque nosotros vivíamos alrededor en aquel tiempo. Entonces el alcalde en aquel tiempo nos dio la posibilidad de poder permutar nuestros terrenos que teníamos acá en la parte alta por una casa en ese sector. Y nosotros siempre íbamos a ver cómo lo estaban haciendo, cómo lo estaban construyendo, empezaban de a poquito, empezaban a levantar los muros de bloque. Y nosotros lo íbamos a ver allá todos los días con mi familia, íbamos con mi mamá, con mi hermano. Y esa vez me acuerdo que yo fui solo porque en realidad tuve la necesidad de llegar para allá. Y como en ese tiempo no había nadie en ese sector, no existía ningún tipo de toma, nada. Llegué a la parte alta donde está el cerrito que está detrás de mi casa. Hay un cerrito ahí con unas piedras. Y ahí me senté un rato, y ahí antes de sentarme ya sentía la sensación como observando, así como que me estaban observando. Y claro, y apareció de repente detrás de ese cerrito, así como está ahí. Apareció hacia arriba, después dio unos giros.
Y como yo andaba con la cámara esta, que yo le digo Polaroid, porque yo le digo Polaroid a todas las cámaras, o sea, hace tiempo para mí eran todas las Polaroid. Y era una cámara negra que tenía como un flash que se instalaba encima. Y siempre andaba viendo por si acaso, porque realmente uno siempre anda viendo cualquier cosa, cualquier cuestión que aparezca y uno le saca la foto. Y esa vez salió así y botó ese líquido, como un vapor, como que estaba sumergido en el agua, así. Subió hacia arriba y lanzó ese vapor. Francisco, una pregunta. Y, mira, Cuando pasó este acontecimiento y la nave estaba al frente casi en tu lugar, tú estabas ahí, en ese lugar físico, ¿recibiste algún mensaje telepático? ¿Algún mensaje que descifraba simbología, algo? no, pero sí, ¿cuánto se llama? Me sentí cansado, muy cansado. Y yo, de hecho, no soy de las personas que me gusta dormir mucho de día, pero me llegué durmiendo en mi casa. Mucho. Y nada, o sea, me refiero yo a que, imagínate, saqué varias fotos de este aparato. Y de todas las fotos se rescataron solamente 5 fotos, que son las que les pasé al Rodrigo. Y las demás estaban todas negras y más encima de la cámara se echó a perder. El mismo día. Se dañó. No sirvió para nada más. Quedó destruida. No saca la foto nada. Francisco, tú tienes a mano por ahí la roca esa que encontraste, ¿te acuerdas que me mostraste el otro día? Una roca bien... Están abajo en el primer piso. Las tienes abajo. Ya. Sí. ¿Sabes que yo nunca había visto una foto de una nave tan impresionante como esta? Nunca. Este creo el mejor registro que se puede tener, yo creo que comparamos mucho. Sí, yo anoche de hecho estuve viendo unos programas de alienígenas centrales. Mostraron varios casos chilenos y hay otro programa, no recuerdo el nombre, que lo dieron después, donde analizan todo el material fotográfico. Mostraron a un tipo que analizan las fotos, como que le buscan la explicación así. Bueno, un tipo había sacado una foto en una azotea, en un edificio, contacto extraterrestre. Y al final llegaron al mismo lugar, sacaron la misma foto y se dieron cuenta que era el reflejo de los focos que habían en el techo que se veían en el vídeo. Bueno, estas fotos son distintas, no. Yo que también me gusta la fotografía y me gusta hacer montaje y efectos especiales de computadora. Uno no, se da pero cuenta esta foto... que lograr algo así, claro que fuese falso para la persona que dude, es muy difícil, muy difícil. Estamos hablando de una impresión del año 2000 que uno al tomar el papel se nota que no es algo reciente. O sea, el papel atrás dice Kodak, sale con toda la escritura que se le ponían en ese tiempo a los papeles fotográficos. Y el tipo de impresión también y la foto, de verdad que no hay otro registro en internet tan claro, tan potente como esto. Lo que sí de repente da lata que la gente cuando reclama que siempre las fotos son a media, que se ve mal, y cuando uno muestra algo que está pero así muy Es por eso que yo las tenía guardadas. Pues, imagínate, estuvieron casi 20 años guardadas acá dentro de mi casa y en realidad no quería borrar, porque todo el que dice que no son acá, que son allá, y al final no lo es. O sea, claro, yo sé lo que vimos. Claro, cuando el registro está potente, tan claro, la gente dice, es montaje. Cuando se ve Si por ejemplo, si la foto es borrosa, lo tenían en una cámara mejor, estamos en los tiempos tanto, que acá existen celulares buenos, y si sale una imagen bonita, que son falsas, así que por eso no... Claro, ¿no? Bueno, siempre Preferí mejor tenerla guardada. La tuve mucho tiempo guardada ahí hasta que tú llegaste y la pediste. Sí, y yo de eso, sí. Esa foto dieron la vuelta al mundo, ¿eh? Mucha gente a mí me llevaron hasta Estados Unidos. Vi un llamado de China, de México. El otro día alguien comentó ahí y dijo, llegué acá, porque llegué acá por Jaime Maussan, me dijo. Jaime Maussan, no sé si lo conocen ustedes, un ufólogo mexicano que es uno de los ufólogos más importantes del mundo. Yo no he podido ver dónde él quizá la mostró, habló de eso, no sé, he buscado, pero no he podido encontrar el registro de eso. Pero la persona dice que llegó al portal UFO por Jaime Maussan. Seguramente alguien se las compartió, no sé en realidad. Después Francisco no se le queda pegado, se le va el internet. Sí. Le quería preguntar algo a Francisco.
Antes Javier, disculpa, nos dice Mayor Holguín, nos dice es que este registro es espectacular. Al final la nave es un OSNI o un OVNI. Era un OSNI, por si acaso, porque el agua que está botando es el agua que empezó como a decantar, a tirar en forma de vapor, o como cuando tiene un spray, así se tira la nave por otro Claro, lado. sí, claro, lo que contaba Francisco es que esta nave hacía movimientos zigzagueantes y a la vez, cuando hacía ese tipo de movimiento, botaba agua, como un spray. Se movía. ¿Saben lo que más me impresionó, además de la fotografía? Bueno, más que impresionar, es un tema de reafirmar la veracidad de estas fotos. Es que hubo gente que comentó y que Francisco no conoce. Apareció una chica, dijo, etiquetó a la hermana y le dijo: mira, hermana, la misma nave que vimos salir del mar. No estábamos locas, puso la niña. De hecho, yo le escribí, tengo el número, tengo pendiente una entrevista con ella, porque ellas vieron cuando esta nave salió del mar, después volvió a ingresar, después volvió a salir. Y fue el mismo día que Francisco la fotografió la nave de Estado, por el mismo sector. Ellas tenían en ese tiempo, una tenía 10 años y la otra tenía 14 años, la hermana. Yo pronto voy a entrevistarla. Hay otra persona que también dijo que había visto el video, porque Francisco grabó un video, pero el celular lo perdió. Por ahí cuando vuelva Francisco a ver si nos cuenta qué fue lo que pasó con el celular. Pero esta persona trabajaba en un local en el centro de Coquimbo, que no sé qué tipo de local era, pero él dijo que había visto el video que Francisco se lo había mostrado, un celular de la época. Claramente no era la mejor imagen, pero sí se veía la nave, cómo se hacía el zigzagueo y cómo estuvo detenida ahí un buen rato. De hecho, creo que fueron 36 fotos las que él sacó. Pero ¿Qué pasó con las demás fotos? ¿Cómo? ¿Qué pasó con las demás fotos que tenía él? No salieron. No salieron. No salieron. No, y lo negativo también, lo que pasa es que Francisco en ese tiempo se cambió, como en el 2004 tengo entendido, se cambió de casa. Y la mamá de él votó muchas cosas. Votó libros, votó cosas que no se ocupaban. Claro. Y lo más probable, dice él, que donde él tenía guardados los negativos, esos libros, la mamá los botó, celular también, quizá donde quedó. Claro. Sí. De hecho, esa casa donde sacó la foto, ellos todavía no vivían ahí, pero iban siempre a verla, a ordenar, qué sé yo, hasta que se la entregaron, y ahí fue que se cambiaron, por el año 2004. Pero se perdieron lo que es negativo, y se perdió el registro del video también. Claro. Nosotros tenemos pendiente un capítulo, Javi, todavía lo tengo ahí. Ahí está guardado. Sí, voy a hacer la recreación ahora, tengo que hacerlo. Sí, ahí está ahí un tema fuerte de este tipo, con el tema de los ovnis. Sí, muchas cosas había con este tema de niños. Eso, bueno, es otra historia, pero yo creo que más adelante tal vez hable harto el tema esta experiencia, estas tantas experiencias que han pasado, que han... Claro. Bueno, y se fue Francisco, no está. Oye, el amigo entonces quiere unirse a la... Ah, qué entretenido. ¿Sí está? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Oscar, Antón, en el Stranger. No, todavía no se conecta. A ver, pero déjame ver. Voy a recordar a nuestros auditores, a la gente que está unida a los canales. Estamos en YouTube también, Radio Herradura, aparte de Facebook, La Cuarta Cultural, Radio Herradura. Estamos también en Radio Herradura, la FM 90.9. También nuestras aplicaciones en Google Play para que puedas instalar y escuchar la radio todo el día. Y radioherradura.cl. Los que tienen iPhone y todavía no tenemos la aplicación para iPhone, pero sí pueden escuchar a través de radioherradura.cl. Buena música todo el día. Vamos a ayudar a Rodrigo con un vaso de agua, ¿sí? Oye, y estábamos conversando el tema de ayer de la papilla mientras, ¿no?
Sí, bueno, ese capítulo se grabó nosotros como lo fuimos a grabar a la Pampilla con pleno toque queda. En pleno toque queda fuimos a grabar a la Pampilla. Fue en el tiempo que, una semana en realidad una semana de las fiestas patrias. Vengo al tiro. Mira, sí, en Semana de Fiestas Patrias, cuando también se había ya suspendido por la pandemia. Claro. Se suspendió por pandemia. Eso ya no, la Pampilla ya hace año 2020 fue la última, creo, ¿no? Sí. Qué bueno, la suspendida ahora. No, 2019 se suspendió la 2019. Bueno, este año también. Pampilla. La famosa pandemia. Oye, se hablaron de varios temas. Si quieren repetir el programa, pueden entrar a Radio Herradura en Facebook, a Radio Herradura en YouTube, y van a ver el capítulo del día de ayer. Estuvo bien interesante. Fue un trabajo que se hizo con la Cuarta Cultural y Testimonio Paranormal, ¿no? Claro. Cuando estábamos con la Cuarta Cultural, se hicieron hartos programas. Se hicieron, bueno, de Testimonio Paranormal hubieron varios, como 4 o 5 programas que se alcanzaron a hacer diferentes historias de temas más bien que pasaban acá en Coquimbo, ¿no? Con historias de la Llorona, del hombre perro. Claro. Oye, y tuvo un final bien inesperado este video. No les vamos a contar, tuvo un final bien inesperado, no sé, para que la gente lo vea, se anime a verla. Pero véanlo completo, no solamente vea la cosa, sino que vea el programa completo. Lo que pasa es que la Pampilla han pasado en un lugar que está muy, sobre todo el lugar del sector de las Peñas, como se dice así vulgarmente, muy cargado. Han pasado muchas cosas y yo me acuerdo que esa noche nosotros llegamos a un lugar caminando en donde siempre hubo una niñita, y esa noche llegamos y había como 5 niñitas en el mismo lugar. Yo no sé si ese lugar habrá muerto más gente ahí, desconozco el motivo, no sé, pero ¿por qué hay tantas animitas en un solo sector? Así estamos hablando de 5 metros cuadrados, que hayan 4 o 5 animitas en el mismo lugar. Claro, extraño que justamente haya tantas animitas en un solo sector, en un solo lado. Este es el sector más para la peña, ¿no? Claro, para las peñas para acá. Ya. Oye, también hay una persona que contó una historia que conversó con una niñita cuando estaban cerrando ya pasado la fiesta, estaban cerrando la Pampilla y conversó con una niñita. Oye, a mí me trajo obviamente a la mente un caso que todos conocemos aquí en Coquimbo, pero la idea es que la escuchen y vean el video. Pero igual fue bien escalofriante la historia que contó esta persona. Está bien interesante el programa, se fue lanzado ayer. Y la idea es que después también ya vamos a tener más relatos, más historias de testimonio paranormal, investigaciones en terreno. No solamente aquí en Coquimbo tenemos, ¿no? Claro, sí, sabes que lo bueno que tenía ese programa es que la gente llamaba harto, llamaba y contaba su historia, contaban diferentes tipos de relatos, a veces no era necesariamente del mismo caso de lo que se estaba hablando en el momento del programa. O sea, la gente llamaba, contaba otras cosas, pero que son como que van de boca en boca. A veces uno escucha ciertas cosas que han sucedido acá en la zona, como te contaba, o el caso de la Llorona también. Sí, eso es el caso, yo creo que a nivel sudamericano, pero aquí en Chile es bastante conocido. Yo me acuerdo que me contaron muchas historias de la Llorona aquí en la población Coquimbo. Ya, en los tiempos de cuando, bueno, donde estamos, era todo esto, todavía eran parcelas, muchas veces vieron una mujer ahí cerca de la estación. Mi papá, que era ferroviario también, nos contó una historia algo que vio él mismo, entonces hay muchos relatos. Donde está ahora el cuartel de investigaciones, este es un hotel muy antiguo. Yo tengo un relato directo de alguien que vivió ahí. Ya. Entonces, ella me dijo que no iba a relatar la historia, vamos a pedir que nos relate la historia, nos cuente, y la vamos a tener aquí en exclusiva para el testimonio paranormal. La historia de lo que ese hotel, no me acuerdo qué nombre tenía, que está ahí donde está investigación ahora.
Cuando hacía investigaciones. Ya, no te corté nuevas investigaciones. Bueno, al frente estaba el hotel, o sea, el hospital de Coquimbo estaba al frente de investigaciones también, ahí también creo que pasaban mucho. Pero tú dices que investigación el nuevo, el que está ahí en el barrio inglés. No, en el barrio inglés me refiero yo. que estaba Ahí ahí había un hotel, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ya. Ahí después nos va a contar la persona que vivió la historia. Claro. Ya que no llegó nadie más. Ahí está nuestro amigo Javier por ahí nomás. Acá estamos. Ya. Hola, acá estamos. Rodrigo, Sí. ¿te parece si tienes un tiempito ahí o no? Dime. Ya. Me gustaría que traiga el señor director o tú mismo pudiéramos por un poquito de encasillar y desclasificar el contexto de la presencia. En este caso son los fantasmas, los entes, ¿cierto? Para que la gente en sus casas vea cuál es la diferencia de uno del otro, ¿ya? Para que tenga más o menos una idea. Ahí para que si puede mostrar una fotito, vamos hablando del tema, vamos explicando uno por uno para que la gente más o menos en sus casas pueda comprender un poquito más sobre estos fenómenos. ¿Les parece? ¿Pero qué fotografía de qué? Ya, primero vamos a empezar ahí con una fotografía de un ente. Ponga ahí ente y va a salir la descripción. Para que la gente en sus casas tenga una base, todas estas clasificaciones de entidades son las que se pueden materializar en los lugares que nosotros realicemos una investigación, ¿ya? Vale decir, un cementerio, en un colegio, en una casa abandonada, como la que estaba ahí, ya que está destruida, en una iglesia también, en varios lugares que estas presencias, ¿cierto?, se pueden manifestar. ¿Y cómo se manifiestan? A través de la fotografía y de los elementos que son parte de la psicografía, ¿cierto?, para poderle dar una explicación y entender estos fenómenos. A través de eso, entonces, esta entidad es llámese ente. La palabra ente viene de entidad, ¿cierto? Una entidad puede ser de diferentes formas, se puede materializar, ¿ya? Se puede tomar una apariencia de un animal, una apariencia antropomorfa, en este caso como que está ahí este ser espectral, ¿cierto? De energía etérica que se manifiesta ahí, toma esta apariencia humana, ¿cierto? Ahora, señor director, vamos a buscar la palabra ectoplasma. Ectoplasma. Búsquelo ahí para que la gente vea la diferencia de un ente y un ectoplasma. Estas son las diferentes corrientes de entidades que se manifiestan, ¿cierto?, dado el lugar, las condiciones energéticas del lugar, si está, como dice la gente, muy cargado el lugar o se sienten una paz, una tranquilidad, ¿cierto? Hay que recordar una cosa, que estas presencias no solamente son negativas, sino que también son de aspecto muy amigable, ¿ya? No todo es malo en este mundo no físico, pero sí hay que tener cuidado de repente en el contexto de cómo se presentan estas manifestaciones, ¿ya? Bueno, ahí hay como un sentido figurado, lo que significa ectoplasma, ya que es una energía etérica sin forma, ¿ya? Pero al manifestarse, de acuerdo al lugar físico donde nosotros estamos, esta energía ectoplasmática puede tener una forma humana, ¿ya? Esto no quiere decir que es un fantasma, es muy diferente, los conceptos son muy diferentes unos de otros, ¿ya? Hay otro fenómeno también muy importante que se materializa siempre en las casas, que esto yo no sé si tú, Rodrigo, tienes conocimiento con respecto a las caras a esta investigación que se hizo en España con las caras de Belmes, ¿te acuerdas? No tengo Ya. conocimiento. En España, a mediados del siglo XX, obviamente, hubo un acontecimiento muy importante que eran diferentes tipos de rostros, las famosas caras de Belmes, y estas caras se manifestaban en muchos lugares. Mira, busca las caras de Belmes, por favor, amigo mío, para que la gente las vea. Y estas manifestaciones, ¿cierto?, a través de lugares sólidos, tangibles, ¿cierto?,
estas presencias se materializaban en las paredes de esta casa, ¿ya? Y eso hablaba que estas entidades, hace mucho tiempo vivían ahí o murieron en ese lugar, y estas presencias, ¿cierto?, se van materializando en la estructura. Puede ser una pared de bloques, puede ser una pared de cemento, puede ser una pared de madera, diferentes tipos de contextos de materiales, la teleplastia justamente, Mario, justamente. Entonces, a través de estos elementos, estas entidades se canalizan en este lugar físico, ¿cierto?, tangible, y también los representa una aparición. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos intentan manifestarse a través de un contacto, ¿cierto?, para que nosotros podamos tratar de entablar una comunicación con esta energía. Qué interesante, vos. Yo nunca había oído de ese Belmes, se llama, ¿no? Sí. Misterio de las casas de Belmes. Sí, ahí un buen dato, una buena acotación ahí, gracias por el dato, por la acotación, fue muy importante. Sí, no, gracias a ti, Javier. Sí. Bueno, creo que Francisco no volvió más, se nos fue. Sí, tenía problemas de conexión, Francisco. ¿Sabes qué? Igual un día podríamos hacer una lectura de tarot en vivo, no sé si les parece, para que la gente haga sus consultas y veamos qué es lo que está pasando hoy en día, con temas del futuro, temas del pasado, gente que falleció, gente que partió, para que podamos hacer algo más dinámico también. Ahí los dejo invitados. Claro. Sí, pues, totalmente, cordialmente invitado, para cuando tú puedas. Bueno, este programa hoy se hizo un día miércoles porque ayer nos tuvimos vigilia. Nosotros, tú sabes que yo estoy bien metido en el tema de lo que es la ufología más que ufología de los ovnis, y ayer teníamos nosotros hace mucho tiempo ya planificada la vigilia, por eso no se hizo el programa en vivo como hoy, pero se realizó hoy miércoles. Pero este programa va todos los martes a las 9 de la noche. Martes a las 9 de la noche es cuando Testimonio Paranormal por acá por Radio La Raura. Así que bueno, quiero agradecerte, Javier, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. A Francisco también, que se nos fue. Y queda pendiente la visita a Cutún nuevamente contigo, esta vez contigo, con los péndulos, y veamos qué manifestación se presenta en ese lugar y si aún queda algo que se pueda investigar y para poder compartir acá. Yo más que programas de celular, podría llevar, por ejemplo, un micrófono de condensador, que tenga un micrófono que es alemán, que tiene una gran captación de audio. De hecho, yo cuando lo enciendo en el estudio escucho hasta las conversaciones de las piezas de los lados. Veamos si podemos registrar algo. En una de esas podemos ir hasta de noche al lugar y ver si podemos tener alguna sorpresa en el caso de Cutún. Claro, justamente, entonces ahí aprovechar estas herramientas digitales para poder establecer un contacto a través de una psicofonía, ¿cierto? Y a través de los péndulos también, como instrumentos radiestésicos para poder diagnosticar, o sea, investigar y encontrar estas presencias energéticas o fragmentos energéticos que estén ahí en ese lugar donde está la casa. Así es. Ya, pues, Javier, muy agradecido Francisco y toda la gente que siguió el programa de hoy. Esperamos vernos el próximo martes a las 9 de la noche por Radio La Herradura con Testimonio Paranormal. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Javier. Estás escuchando Radio La Herradura.